Evangelio de hoy, viernes 25 de agosto del 2023. Primera lectura. Lectura del libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1, del 3 al 8, del 14 al 16 y 22. En tiempo de los jueces, hubo hambre en el país de Judá y un hombre de Belén, llamado Elimelech, se fue a residir con Noemí, su esposa y sus 2 hijos, a la región de Moab. Murió Elimelech, y Noemí se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orpá y la otra Ruth. Vivieron ahí unos 10 años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión, y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus 2 nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: vuélvanse cada una a casa de su madre. Que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar, y Orpá besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone y que me vaya, porque a donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Alabaré al Señor toda mi vida. Dichoso aquel que, auxiliado por el Dios de Jacob, y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Alabaré al Señor toda mi vida. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alabaré al Señor toda mi vida. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alabaré al Señor toda mi vida. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Alabaré al Señor toda mi vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo los ama, María también, amados hermanos. Mateo nos dice que recién Jesús había discutido con los saduceos y los había hecho callar. Entonces los fariseos se organizan para atacar a Jesús y descalificarlo, demostrando que no domina ni maneja la Escritura Santa.
Esto porque la pregunta que le realizan era una pregunta que constantemente se hacían los fariseos y no llegaban a consenso con una respuesta convincente. La razón de la pregunta está en la gran cantidad de mandamientos que trae la Escritura, más todos los mandamientos y normas que los mismos fariseos agregaban de su cosecha, lo que hacía que las personas se perdieran entre tanta norma. Para sorpresa de estos cuestionadores, el Señor va más allá de la pregunta misma. Va a la fuente de toda la ley y los profetas. Jesús no busca entre todos los mandamientos aquel que sea más importante, sino aquel que es fundamento de todos los demás, y lo expresa en un mandamiento doble: amar a Dios y al prójimo. Para el Señor es claro que si alguien cumple todos los mandamientos, que eran más de 600, pero no ama de corazón a Dios, de nada sirve. Más aún, si alguien dice amar a Dios por sobre todas las cosas, pero no ama al prójimo, de nada sirve. Para el Maestro, la fuente de toda la Escritura, de toda la ley y los profetas, de todos los mandamientos, es el amor sincero y de corazón a Dios y al prójimo. Deberíamos agradecer al doctor de la ley que formuló la pregunta a Jesús sobre cuál es el mandamiento más grande. Le dio la ocasión a Jesús de afirmar que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús responde claramente que el mandamiento principal es amar a Dios de manera absoluta. Cita para esto lo que Dios le mandó a Moisés y que consta en el Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Jesús une a este mandamiento otro, que consta en el Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ojo, no en vez de a ti mismo. La afirmación de Jesús es clara. El amor es todo. Lo decisivo en la vida es amar. Lo primero es vivir ante Dios y ante los demás en actitud de amor. Esto es lo esencial. Jesús nos propone a nosotros mismos como modelos para el amor fraterno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con la misma medida con que nos amamos a nosotros mismos, hemos de amar a los demás. Sencillamente basta que hagamos a los demás lo que queremos que ellos nos hagan a nosotros en los 1000 detalles de la vida de cada día. Para San Pablo, en esto se compendia la ley. Toda la ley está resumida plenamente en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Ya que Dios es amor, Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, si vivimos en el amor, practicando la caridad del corazón y la caridad de las obras, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y nosotros con Dios. Es justamente lo que afirma San Juan: Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Muchos identifican todo el cristianismo con el precepto del amor al prójimo, pero cuando se habla de amor al prójimo, la mente va enseguida a las obras de caridad, a las cosas que es bueno hacer por el prójimo: darle de comer, visitarlo cuando está enfermo o preso, etc. En suma, ayudar al prójimo. Pero esto no es el amor, sino un efecto del amor. Antes que la beneficencia está la benevolencia, o sea, antes que hacer el bien está el querer bien. El Papa Emérito Benedicto XVI recomienda ver al otro con los ojos de Cristo. Al verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho más que cosas externas necesarias. Puedo ofrecerle la mirada de amor que él necesita. En esto se manifiesta la imprescindible interacción entre amor a Dios y amor al prójimo. Padre Santo, ayúdanos a amar como tú amas, extendiendo nuestro corazón en los dos horizontes que nos muestras. Enséñanos a amar hoy un poco más, a darnos un poco más, y así contribuir en la edificación de tu reino en nuestra vida.
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan un bendecido día, amados hermanos. Cristo los ama, María también.